Carolina estuvo en una actividad y cortó para venir y estar con nuestro invitado de hoy, pero yo creo que usted debe ofrecernos los detalles porque todo el reporte que tengo es de la excelencia que usted estuvo disfrutando. Así es, y es un evento, bueno, que nos invitaron los amigos de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos y estuvo a casa llena, a pesar de que en la mañana de hoy habían varias actividades importantes que convocaban a los periodistas y líderes de opinión, porque por supuesto que el presidente de la Cámara de Diputados, el buen amigo Pacheco, también estaba presentando hoy sus memorias, que me dicen que también fue un evento bastante interesante. Sin embargo, esto fue a casa llena y a usted le enviaron saludos desde allá, desde el podium, don Miguel Ángel Ordóñez, y recordó sus tiempos viniendo acá al programa matutino alternativo y todo eso. De hecho, la citó que como tiene 32 ejemplo. años. Él lo dijo más de 30 años, sí. Así fue que él dijo más de 30 años. Y la tomó a usted como ejemplo en uno de los desafíos, porque en la conferencia que se dictó fue el periodismo en tiempos de cólera e inteligencia artificial. Maravillosa, o sea, maravillosa. Entonces él citaba precisamente a doña Carmen, porque hablábamos del desafío que tienen ahora los medios tradicionales por la presión de la dictadura del like, de estar detrás de los influencers. Entonces, incluso a veces hasta las presiones mercadológicas hacen que los medios tradicionales quieran irse por ahí. Entonces él decía, hay que tener presencia, por supuesto, en las redes sociales. Sin embargo, el ciudadano consciente, los tomadores de decisión e incluso los inversionistas, cuando quieran informarse apropiadamente, aún en las redes sociales, siempre van a preferir los medios de comunicación tradicionales. Por lo tanto, el medio de comunicación no puede renegar de la ética, de la profesionalidad y de verificar la información. Eso de estar corriendo detrás de los likes le luce a los influencers y ni siquiera a ellos. Por eso es que ahora los medios importantes a nivel internacional están usando incluso páginas de verificación para certificaciones de que esa información está verificada. Y ahí fue que puso entonces de ejemplo a Carmen Inver Brugal. Dijo, ¿cuántos likes a la semana tiene Carmen Inver Brugal? Por eso más personas o menos personas dejan de leer sus publicaciones. Y mucha gente respondió, no, Carmen Inver ni siquiera tiene Twitter personal ni cuenta de Instagram. Entonces dijo, ese es un ejemplo, y hace más de 30 años que está haciendo comunicación de calidad. Entonces, los medios tradicionales, yo creo que fue una gran reflexión para todos los que hacemos comunicación y a veces queremos ser seducidos por esa dictadura del like. Mañana yo seguiré comentando. Usted aprendió mucho. Ay, yo aprendí mucho. Sí. Gracias a todas esas personas. Cuando dije que teníamos, yo subí con don Andrés Van der Horst Requena, eso uno se emociona, entonces cuando yo dije que teníamos una leyenda hoy aquí, como otras que hemos tenido, es que este hombre que está aquí, y por eso él se siente tan a gusto en cabina, fue de los primeros que a través de programas de radio logró no solo venderse, sino vender y obtener resultados absolutamente transparentes. Esos famosos intercambios que hicieron que Andrés se convirtiera en un influencer de entonces a través de la radio y de sus programas, y que se convirtiera también en un ciudadano de bien. Ha sido ministro de deporte, ministro de turismo, ha sido de todo, pero yo quiero comenzar, amante del arte, el hombre de Domine mi frente, Domine, el hombre político desde la estructura, amante de Balaguer, pero yo quiero comenzar por el hombre que hizo trabajo en los barrios. Yo no sé por qué el ministro de Interior y Policía no lo ha llamado a usted para que usted le cuente
cómo desde el barrio, desde los clubes, usted detectó artistas, deportistas, intelectuales, políticos. Bienvenido, Andrés, de verdad nos place muchísimo que esté aquí con nosotros. Muchísimas gracias, mi vecina, muchísimas gracias a la joven, la señorita tan joven que está aquí, no sé qué busca al lado mío. Ve, se nutren ambos. Sí. Bueno, pues muchas gracias por esto. Mira, en el año 1966, después de la revolución, vino el tema de lo que era la parte de la represión, y Benito Fernández era secretario general de la Unión de Estudiantes Revolucionarios UER. Vivía en la calle Samaná, y comenzamos a hacer unas reuniones que eran con la intención de que los jóvenes no se separaran tanto después que estábamos todo el día juntos, metidos ahí en los toques de queda y ese tipo de actividad. Y se formó clubes. Entonces yo salí siendo presidente del Club Tito Marte. ¿Quién es Tito Marte? Un joven que murió en la Revolución, en el Puente Duarte, y entonces ahí se hizo ese club. Con ese club comenzamos a trabajar. Había gente que lo quería, nada más era softball, basquetbol. Yo le planteé, señores, tenemos que dar un servicio a la comunidad. Y hubo una ciclón, no me recuerdo cuál fue, pues, estamos hablando del 67, y ahí lo que hicimos fue, vamos para abajo, en la Ciénega, a ayudar a esa gente a ver cómo se mueve y ayudar a sacar agua y ese tipo de cosas. Y la verdad es que me entusiasmó mucho ese tipo de trabajo, y fue un ejemplo para los vecinos inmediatos de las casas. O sea, que vengan los de allá arriba de casa concreto a ayudarnos en esta parte aquí. Entonces, ahí comienzo yo a involucrarme. Después de eso, comienzo a trabajar para atraer jóvenes a hacer deportes. Y esos jóvenes para hacer deporte, pues tenía que mantener una disciplina, una transparencia, una responsabilidad, que a veces yo iba a la casa de los papás a ver si el muchacho estaba estudiando. Yo sé cómo no daba el tiempo, porque yo tenía, bueno, me casé en el 67, pero en diciembre. Pero después yo seguí trabajando igual. Pero espérate, hay un detalle, y ya Carolina se dio cuenta que no podía, que por eso usted establece la diferencia, porque usted está hablando del 66. Pero Andrés viene de San Francisco ¿a qué? A la capital. Mira, eso es lo primero. Primero, mi papá era inspector de rentas internas en la época de Trujillo, y lo trasladaba mucho. Para comenzar, yo nací en Castillo, hice el primero en Castillo, el segundo en San Francisco, el tercero en la Escuela Perú, el cuarto en la Escuela de República Dominicana, el quinto en Castillo, y después, por ejemplo, el sexto curso fue en San José de Ocoa con mi amiga hermana Elsa Peña Nadal, que estuvimos juntos. Entonces papá lo trasladaba mucho. Cuando ya al final hace una casita allá en el fondo de la familia, en San Francisco, un solar que ahora yo se lo regalé en Hotel para que haga una escuela, y le hicieron la escuela, y estoy muy feliz de que el barrio tenga una escuela de formación, que fueron 2.850 metros que yo regalé en la parte pegada al río. Pero, ¿y ese desprendimiento? Porque por compromiso... Por lo mismo, no, pues si yo te cuento eso cada rato, cada que yo tengo oportunidad, lo hago. Yo recuerdo que Nini Cáfaro un día me dice, mira qué corbata más bonita. Entonces cuando nos íbamos, después que terminaba esto, yo me quité la corbata y se la di. Y él, ¿cómo así, Andrés? Pues tú no te gustó. Ah, yo la usé, no hay problema. Entonces, eso es lo que la gente no conoce, de que habemos personas con voluntad de hacer cosas en favor de los demás. De hacer, por ejemplo, nosotros hacíamos colecta para un niño que está enfermo, salíamos casa por casa. ¿Pero eso lo aprendiste dónde? ¿En la casa? ¿Lo aprendiste con los curas? ¿Lo aprendiste dónde? No, yo siempre estuve en escuela pública. Sí, no estoy en colegio. Entonces, claro, mi papá era un hombre muy rígido, muy fuerte, pero mi mamá era muy hacia los demás. Aunque no teníamos dinero, pues papá ganaba 100 pesos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el año 59, papá estaba de inspector en Sánchez,
pero ganaba 100 pesos. No podían tenerme a mí, que iba para el primer teórico, y a mi hermana, que estaba en segundo, en San Francisco. Entonces me emplearon. Fue muy simpático. Yo estoy celebrando el Día del Niño en el liceo, y viendo un joven jadeante. ¿Quién es Andresito? Aquel que está ahí en una ventana sentado mirando. Un larguito que está ahí. Mira, que pase por gente interna, que a ti te nombraron un mensajero de gente interna. A mí, yo no estaba pidiendo empleo. No, es que yo era mensajero. Él ganaba 30 y lo extendieron a 60. No. Así eran las cosas en esa época, en ese sentido. Entonces ya tú ibas a colaborar con la familia y a pagarte los estudios. Claro, no, yo tenía que darle 20 pesos a mi abuela para mantenernos a mi hermana y a mí, y me quedaban 6,40 mensuales. Compré bicicleta, entonces tenía que pelarme, y todos los días yo hacía un presupuesto con los 6,40 que iba a gastar en ese momento. Y entonces era muy atrevido cuando había cuando Trujillo, después de la invasión, los empleados teníamos que estar, un empleado cada domingo y cada sábado de la tarde en una oficina, pues iban a hacer un atentado, lo que fuera. Yo no sabía para qué era, pero sí que me daban, la que le tocaba este domingo me daba 50 centavos, que era mucho dinero. Era el sueldo de un día. Usted se quedaba todos los domingos. Pero... Casi que yo estaba pensando los domingos. Entonces, ahí aprendí mucho a ver gente, a trabajar, a darme cuenta de lo que era la honradez. Yo tenía que depositar 2 veces al día en una cajita abierta que iba de mi oficina al Banco de Reserva, y tenía la frescura de sentarme a hablar con Arámbole, con el señor Arámbole, que era gerente, y me lo aceptaba. Y entonces fui oyendo cosas de mayores de lo que había que hacer, y que fulano atendió a Pensejito, había un médico que llamaba Magín Esturla, que era el ídolo del país, cosas así. Entonces uno se cree con esa parte. Entonces cuando yo llego a la capital, que voy a trabajar a la empresa Gilberto Mario Landé, el señor Pucheo, que estaba enfrente de mi casa, me dijo, hay un empleo, pero quizás tú no lo vas a aceptar. Digo, ¿cuál es? Mi papá, que papá lo habían votado del empleo. Eso fue en el 62. Cuando yo voy, me dice Enrique Hugué Maduro que si yo puedo llenar un papel, que se comenzaba la democracia a poner los empleados en la Secretaría de Trabajo. Yo lo cogí en la máquina y lo lleno y se lo entrego. Me dice, ¿tú sabes trabajar en oficina? Digo, sí. ¿Tú puedes hacer un depósito? Sí, como no. Me dan dinero, hago el depósito y lo meto en la máquina. Era un voucher pequeñito, nadie lo había hecho eso. Pero yo, como me pasaba el día entero haciendo depósitos, en los 2 años y medio que duré de mensajero, en ese momento yo lo lleno así, y él me dice, ¿qué tú trabajabas? Digo, yo era mensajero. ¿Y por qué tú sabes trabajar? Ah, porque mientras los otros estaban hablando de lo que fuera, yo estaba aprendiendo todo al extremo de que yo sé hacer en la oficina de renta interna todo lo que había que hacer, todos los formularios, y lo aprendí. Y entonces me dijo, espérate un momento, y fue donde dijo Mario Landé y le dijo, hay un muchachito ahí, tenía 16 años, no había cumplido 16 años. Y me dijo que yo quiero que lo deje en la oficina y que te busque un pejón, porque el trabajo era llenar funda para la farmacia en el almacén de la empresa Mario Landé, que tenía perfume también. El asunto es que ahí comienzo a trabajar, hubo uno que renunció, porque a los 8 meses a mí me pusieron de jefe, y él tenía ya 10 años, se fue. Imagínese. Entonces, pero ¿por qué era? Porque yo me mataba trabajando. Yo me ¿Y quedaba la relación con el deporte? Bueno, entonces en el 68, bueno, a mi papá le gusta mucho los deportes, yo era un fanático también. Yo estaba en APEC estudiando, y estaba una gloria del país, Julio Monadal, estudiaba conmigo. Y entonces comencé a ir con él a la cancha. Yo tenía carro. Pero te rendía el dinerito, tío. No, porque lo primero que yo hice fue, a los 2 años de estar trabajando, ya yo compré un carro, me costó 800. Pero en el 68 ya tenía carro. No, en el 64. En el 60. Pero me costó 800 pesos. Y después él dice que el hijo es comparón. No, pero yo era de trabajo, pero yo nunca he tenido que vender ni he tenido ese tipo de cosas. Mis carros son normales. Pero de todos modos en ese tiempo era un lujo un carro. Claro. En ese tiempo era una especie de pop y casi. Sí, claro. Sí. No, claro. ¿Y nuevo, Andrés? No, usado, pero un carro. Era carro, como quiera. Era un Triumph Herald chulísimo. Bonito, sí. Anduve el país entero con ese vehículo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo comencé a transportar jóvenes del baloncesto
a ir a buscar la práctica, esto, lo otro, y me convertí, no sé si era porque hablaba mucho, que en un líder de ahí esa asociación. Entonces me nombraron tesorero de la Badina, sustituía a un señor ciego que era el tesorero de las cosas de este país. Y entonces ahí Federico Asmar yo hice un viaje a Cuba, organicé la selección nacional que fue Pero tú tenías algún padrinazgo, tú tenías a alguien, nada, era... Lo buscaba, o sea, yo lo que, por ejemplo, formé el Club de los Astros de Monte Carlo con el patrocinio de Rafael Mirabal, que era administrador de la tabacalera, pero si no iba donde otro, donde aquel. Pues usted era un atrevido, un fresco. Yo era un tipo extrovertido. Bueno, eso, si yo contara todo lo de Balaguer y cómo ella me no, vamos a llegar. Pero entonces, ¿cuándo tú comienzas a hacer programas, a vender? Bueno, entonces, cuando yo estoy ahí trabajando en Mario Landé, choqué no. Fui imprudente con el papá del gerente, que me llamó y me dijo, ¿dónde te estaba? Digo, llevando un radio, que iban a importar radio ahí de transistores, allá a la Guarachita, que me mandó su hijo. Pero el dueño aquí soy yo. Pero el hijo él se pasó 6 años fuera del país, 6 meses, y el hijo era que manejaba la empresa. ¿Qué ocurre? Había una pandereta entre la perfumería París y mi escritorio. Estaba en la oficina. Y yo he dicho, ¿qué usted hace allá? Aquí el que gana soy yo, y él estaba atrás. Y me mandó a liquidar. Claro. Y el joven, el gerente que me dijo, Andrés, yo lo siento, pero mi papá, él es dueño de este negocio. ¿No? Yo salí de ahí. Después me empleó él varias veces para Perfumería París, tan hermoso que era todo eso, y todo eso es una ruina ahora mismo. Exacto. Entonces ahí, bueno, estoy sin trabajo, paso un tiempo. René Rico de Mude me quería dar trabajo en Reto, pero o sea, yo era muy feo para ir a hablarle a un cliente de cosas. Y como yo era presidente de la Unión Deportiva Centroamericana y Caribe de Deporte, hicimos los primeros juegos en el 72 y allá había los juegos de basquetbol. 3 íconos, 3 señores mayores, yo me hice amigo de ellos en esos juegos. Y uno me dijo, Emilio Heique, ¿por qué tú llevas los juegos de basquetbol y los pones allá? Entonces yo vine con una casete de basquetbol, fui donde Pepe Bonilla, y antes fui a buscar donde Celso Pérez, me dio un anuncio de 150 pesos. Mucho. González Cuesta me dio uno de 100. Así, junté mis 400 pesos mensuales, y después Leandro de la Cruz era el que narraba, y comencé a crecer, a la gente a verlo. Por ejemplo, la esposa de aquel fotógrafo, de Max Pou. De Max Pou. Claro. ¿Cómo se llama? Ella era ejecutiva de cuenta, y yo puse un programa una vez de patines, ¿cómo se llama? Artísticos. Y ella me llamó, me dio 100, consiguió un anuncio de unos clientes. Rodríguez. No, la esposa de él. De Max Pou. Bueno, el asunto es que ese... Venancia. Entonces Venancia me consiguió ese anuncio, y ahí viene el otro. Y hice un programa, se llamaba La Hora del Baloncesto, y comenzamos a enseñar a la gente para que aprendiera a ver un juego de baloncesto, porque aquí... Eso era en Raintel. En Raintel, en el 1972. Ok, bueno, pero antes de que vaya a llegar a la década de los 80, porque yo soy de la década y a los ministerios de los 80, ¿no? Y el partido y todo eso. Pues ustedes como familia pues tienen un apellido muy particular, que es un apellido holandés. Entonces, ¿cómo llega la familia Van der Horst a República Dominicana? Porque eso mi resulta interesante. Era pastor evangélico, tenía 2 hijos, lo nombraron, fue a Puerto Plata, de Puerto Plata lo mandaron a ser jefe de la iglesia de la Chocha en Samaná. Después el viejo murió y el hijo se quedó como pastor. Ese hijo es el bisabuelo mío. Él tuvo 9 hijos, él fue diputado, él fue síndico, él fue regidor. Pues ya te ves dónde que viene la sangre. Política y la sociedad. Exacto. Entonces, y él se hizo muy famoso precisamente por la forma de que se hacía la religión, era sirviendo. Porque a mí lo que tengo el ADN era del servicio.
en ese sentido. Y por eso me he encontrado muchísimos problemas defendiendo gente. Entonces ahí él fue diputado, y cuando Lili iba a renovar la Cámara de Diputados, no lo puso a él, aunque todo el mundo quería que fuera él, porque venían a caballo de Samaná aquí a las sesiones, porque él se negó en la Comisión de Finanzas que estaba a firmar un préstamo local, de eso que le daban, Claro. de esos préstamos locales, que por eso que hay una familia que tiene toda la tierra del mundo aquí. ¿Por qué? Porque todo eso el Estado le daba los títulos después que le prestaban. En esa época supongo yo $1 millón de pesos. O 500, menos. o menos. En Puerto Plata se hizo un parque que se llama Regalado, porque fue uno de los jerarcas del pueblo que le dio. Bueno, pues el asunto es 20 mil pesos. que ahí viene esa parte de la política y de la familia. Por el otro caso, bueno, mi abuelo paterno era el maquinista de tren de Sánchez a La Vega, entonces, pero se casó con una abuela mía loca, que cuando él le dijo en San Francisco que iba a hacer un sitio que es del mar, ella dijo no, que la bruja le dijo a ella que si se mudaba a un sitio que se iba a ahogar, y se apió el sello y compraron ese fundo en San Francisco. Pero ese fundo. Sí. Él era evangélico. Por otro lado, mi mamá era hija del padre Requena. El padre Requena era un cura español que era tío de Andrés Requena, ese escritor que... Claro. Entonces, se llamaban los dos Andrés. O sea, mi abuelo era Andrés y le pusieron Andrés por él. Entonces, ese señor era cura, hizo la banda de música de La Vega, la banda de música de San Francisco, la banda de música de La Romana y otro pueblo. Cuando él llegaba, era músico y se ponía a dar clase. Y entonces él tenía esa parte. Armaba la banda de música del pueblo. Entonces, el caso genético es complicado. Mi mamá es una mujer tan bella como Carmen. Mira, ve qué elegante. Entonces, pero se casó con mi papá, que mi papá era hijo de Peter Van der Hoorn. Cuando Peter Van der Hoorn llegó al país y se enamoró de una mujer, le dice ella, son los cuentos, ¿verdad? ¿Y quién es tu papá? Era Macabón. Macabón, imagínate. Tú no ves, escupir redondo. ¿Por qué usted me viene esta medalla a mí, aquí? Bueno, el asunto es que, para que tú veas lo que son cómo se forman las familias, sí, en ese sentido, en esa parte. Entonces, tenemos el programa de baloncesto, estamos ganando dinero ya. Sí. Y a todo esto usted no se ha inscrito en ningún partido. No. Mi entrada, yo había sido del 14 de junio, Benito era el jefe de nosotros, muchachos, estamos hablando, 17, 18 años. Pero estuve involucrado hasta que Moreno, que trabajaba con Julito así, Machi Constant, me llama y nos vemos la Duarte con Pariel, limpiando los zapatos y con un periódico. Mire, compañero, camarada, hay que trasladar los periódicos Despertar del Pacoredo de un sitio a otro. Digo, yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo tenía un carrito antes con baúl, ahora tengo una camionetica que lo que tiene son cristales por todos lados y no me voy a meter en eso. Yo tenía responsabilidades como natural con mi familia. Y entonces ahí me hicieron mucho, que me sacaron. Que ¿Cómo no era sé eso en la izquierda? Sí. Entonces, ahí yo me quedé sin nada. Pues el asunto es que yo hago relación, después traigo un programa de boxeo con Felia Costa Núñez, que era mi empleado. Recuerdo que Tomás Troncoso le dije, ¿cómo tú estás siendo empleado de un muchachito que estaba el otro día repartiendo nota de prensa? Y dice, y los 30, ese cheque está ahí primero que el de listing. Oye. Entonces, después de ahí paso y traigo un programa que fue el que me hizo famoso en esa época, Rol Acción, en los patines, no claro. sé, eso fue, pues no pensar que todo el que tiene más de 50, 60 años sabe de ese programa. Entonces ahí, claro, comencé a trabajar, a transmitir. Por ejemplo, en los 12 juegos del 74, yo me gané 20,000 pesos, compré una casa. Unos solares. Espérate, dilo para que 20,000 pesos en el 74 te permitieron cambiar de estatus. ¿Eso era como el equivalente a cuánto? Como ahora no sé cuánto. Pero no sé cuánto, porque yo hice una casa en El Millón, que el solar me costó, de 420 metros me costó 2,400 pesos y la casa me costó 10,000 pesos.
una casa de 300 y pico metros con 3 habitaciones, sala, comedor, todo lo hierro. ¿Quién te la hizo? ¿Tú lo recuerdas? Sí, Fulvio Cabreja, uno que era deportista, amigo mío, el que trabajaba en las torres de Naco. Él trabajaba para Juan Bernal. Imagínate, sabía. Eso, él era muy amigo mío. Yo le dije, Fulvio, yo tengo este préstamo, puedo conseguir un préstamo de 10,000 pesos en la Asociación Popular. Entonces me llevó a Naco, me dije, ¿te gustaría esa casita? Digo, sí. Va a ser igual que esa. No, a mí no me importa, yo quiero con una casa. Exclusividades. Entonces cogió con su plano, no tuve que hacer plano, y me llevó a hacer la casa. Pero antes. Pero ¿cómo tú te ganaste ese dinero en los 12 juegos? ¿Transmitiendo? Sí, no, yo compré los derechos. Pero además era una estratega. No. Aquí hubo un acontecimiento que la gente que me está oyendo tiene que recordarlo. Porque cuando era el secretario de Estado de Deporte, Jesús de la Rosa, yo compré la publicidad interna del Palacio de Deporte. Yo era dueño de un equipo, un centro de Monte Carlo. Y entonces, una de las personas más rígidas del país, Polo Muñoz, era presidente del Comité Olímpico. Y para él profesional era todo el que hablara de una empresa privada. Mi equipo se llamaba Monte Carlo, le mandó a quitar el nombre, le pusimos entonces a Los Astros. Pero yo estaba vendiendo publicidad ahí. Y se armó ese lío. Francamente que me dice un día, Andrés, tú eres demasiado deportista, tú que yo que vamos a renunciar a ese contrato y vamos del secretario para que vuelvan a jugar, porque entonces se llevaron los juegos del Palacio de Deportes al Mauricio Báez y a San Lázaro a jugar, y eso era un pegadito, no lo que hoy hizo la cancha esa. El asunto es que vamos de Jesús, y Jesús dije, no, eso del Estado, y si el Estado lo plantea, el Estado no puede echarle para atrás porque el Comité Olímpico diga que eso no es del Estado. Sigue el contrato. Ahí me gané una cacharra porque pagaba poco. Y entonces comencé a vender publicidad ya visual. Y después de eso, tenían todos los derechos de 3 equipos de basquetbol. Y entonces ya trabajaba a esos niveles. En el 79 compré una emisora en Santiago, que era de mi tío, Abraham, y de la Iglesia Católica, y compré la emisora. Esta emisora, yo no quiero decir lo que me pasó con Bienvenido Rodríguez, porque se va a poner bravito. Ojalá que venga por ahí. Él te está viendo. Sí. Él es como Dios, él ve todo. Entonces, con Bienvenido quedamos a hacer. Yo ponía la frecuencia de Santiago, 98.1. Él ponía, se iba a llamar Z Cibao, el asunto, y Medrano, Cookie Medrano, trabajé con él, iba a ser el administrador y el que yo quedé. Después Cookie me dijo, Andrés, yo me salgo del negocio. Yo seguí con la esperanza de que Bienvenido sí la gran emisora Z. Al final no se hizo, y después me compró porque lo que valía en esa época era la AM. La FM servía para enlace nada más, pero era una frecuencia. Después, Bienvenido solicitó, le cambiaron la frecuencia en vez de 98.1 a 101.5, que por eso está en la 101 de esta cosa. Entonces, por ejemplo, con Willy Rodríguez hicimos Feria de la Madre. Yo hacía de todo. Yo, la feria ganadera, me la cogía para mí y hacía la feria de la ciudad ganadera, de la feria ganadera, la feria de la madre, la feria de Navidad y una feria cualquiera que viera. Entonces, Pamelita se ocupaba de dirigir todo. Pamelita es una hija estrella que tiene Andrés Van der Horst. Es el amor de mi vida. Y Venecia, porque hay que mencionar Venecia. No, porque primero, mira, el ser que yo más admiro del mundo es Eva Venecia. Y yo digo lo siguiente, lo he dicho siempre, por eso no me da pena decirlo aquí. Yo quiero más a mi mujer que a mis hijos. Venecia es una profesional respetada y respetable de este país. Una miembro de la Academia de Ciencias. De Ciencias, sí. Bueno. A todo esto ya seguía trabajando. Sí. Óyeme, llegó un momento cuando yo salí de Mario Landé, que duré 10 meses sin cobrar, sin producir, porque estoy buscando empleo. Y Venecia ganaba 80 pesos en una escuelita de Sánchez Kennedy, por allá cerca Nacional de ahora, una escuelita. Claro, y ¿En qué época fue eso?
1973, 72, 73. Entonces salgo de ahí y Venecia ganaba 80 pesos. Y con eso llevábamos a los muchachos a la escuela, hacíamos la comida, como teníamos la casa, y se me fue haciendo una deuda de 100 pesos mensuales con la Asociación Popular de Ahorro y Préstamo. Cuando vino la masacre en el 82 de los Juegos de Múnich, el Juego Olímpico, no sé si tú te recuerdas. Claro. Bueno, ahí yo compré un casete de media hora de ABC, de la gente que me suplía en Puerto Rico, y lo pasé por Raintel. Entonces, la tabacalera me dio, conseguí un contrato con el Chidamonte de 1,000 pesos. Pasé el programa, me recuerdo que Ramón Naranjo creo que fue que lo narró. Lo narró. ¿Cómo se llama? De un idioma a otro. Hizo la traducción. La traducción, sí, pero en el aire. Yo le llevo mi factura a la tabacalera. Cuando me dieron ese cheque de 1,000 pesos, yo no me fui a pie porque no podía dejar carro ahí. Arranqué de ahí para la Asociación Popular. ¿A pagar todo? A pagar, claro. Ese fue el día más feliz de mi vida. ¿Sabes por qué? Porque Venecia, yo recibí el Caribe. Y ahí Venecia está en la cama, era como un domingo, y lee en todos los artículos ese, en pública subasta. Tú sabes lo que tú más ves. La casa. Claro. Sí, el préstamo. Y esa lloradera y esa tensión. Cuando yo fui y le dije a ella, estamos al día con la casa. Ese fue el día más feliz. Claro. Bueno, quiero tu enganche en la política. ¿Quién es el primero que te llama? El doctor Balaguer. No, yo no era de Balaguer. Yo no era de Balaguer, ni quería saber de Balaguer. Pero él seducía a todo el mundo. No, oye, ¿cómo que él te pasa? sedujo. Siendo yo con mi programa El Pelotero Estrella de la Semana, invito a Jacobo Magluta, vicepresidente de la República, en 1978, a Lía y a Lina, hace eso, le gusta y le dice a William Hanna, que era su como hermano, como ¿no? hermano. Vamos a ver una pelea de boxeo, como yo tenía un programa de boxeo y él lo veía y ese tipo de cosas, me dice, William, mira que Jacobo quiere que tú le coordines el viaje al boxeo allá. Entonces voy donde él y digo, usted me dijo, sí, invitar, teníamos a Dominicana de Aviación, invitar a los ¿cómo se llama? A los cronistas deportivos. Yo llevé 56 cronistas deportivos de todo ¿Y el había país. tantos en esa época? Sí, Wow. porque estaba en el interior Machacho González, Machacho. Rubén de Lara, todo Vegano, Vegano, sí. todo ese tipo de Domingo Santiler, allá estaba creo que Augusto Vázquez, lo que eran gente importante en los pueblos y también los de aquí. Y bueno, el gobierno le pagó el hotel, que estaba frente a Madison Square Garden. Y bueno, fuimos a esa actividad. Pero el asunto es que cuando regresamos, William me dice que quiere hablar conmigo. Digo, pero no te voy a hablar. Y me dice, Jacobo quiere que tú seas su asistente. Digo, no, yo te aviso. Llamé a Mirabal, ese que era administrador de la tabacalera, que era un hombre muy sabio, amigo mío. Y él vino a cenar a mi casa. Yo viví en El Millón. Y me dijo, después que hablamos, me dijo, Andrés, tu temperamento no es sencillo. Tipo, yo nunca he sido fácil. Te está yendo muy bien. Si tú te vas de asistente al vicepresidente, va a venir un PRDista y te va a decir con una cosa y tú lo vas a mandar para el carajo. Entonces, eso va a perder el empleo y va a perder el amigo. Quédate como amigo. Yo fui y le dije, mira, yo me voy a quedar como amigo, que me usen lo que él quiera. Fue una amistad muy estrecha la tuya con Jacobo. Ahí viene el tema de la precampaña y yo comencé a hacer cosas que los demás no hacían. Porque como yo aportaba, en vez de que me dieran, yo le doy una cosa, si tú oyes los nombres de las personas que le pagaban 200 pesos mensuales, que fueron diputados, senadores, puestos, ese tipo de cosas, para que tuviera, entonces en mi caso era al revés, yo producía y tenía mis gastos y cubría lo que tenía que cubrir. Y un día estaba en Asua, ¿cómo se llama el municipio ese?
Bueno, el municipio más importante de Azua después de Azua, el que es arriba. Jacobo tiene un meeting y me ve a mí encaramado en un caballete arriba y me vocea por el micrófono: te estás poniendo loco, ven para acá, porque me quería con delirio. Entonces me dijo: ¿por qué tú hiciste eso? Digo, porque el camarógrafo decía que no se podía. Entonces yo tengo que mostrarle que sí se podía. Entonces yo subí, porque es donde era que tenía que estar. Entonces esa amistad conlleva a esa parte. Cuando yo estoy un día, el día de la convención, día de contra Salvador Roger Blanco, yo le pedí a Mario Fernández Muñoz las oficinas de Corde para ahí tener un teléfono por cada provincia para que nos dijeran, pero eso es un invento mío. Sí. Entonces comenzamos a bregar. Hubo un gobernador que faltaba por decir lo que pasaba. Entonces yo lo llamaban a su casa, no había manera. Entonces cogí llamar a la policía. Mira, le habla el asistente del presidente de la República, Antonio Guzmán. Vaya donde el gobernador, rompa la ventana y dígale que llame este número de teléfono al presidente. Aló, señor presidente. Oye, no es ningún presidente, es Andrés Bandejo. ¿Qué pasa? Yo era jefe de cómputo. No, cuando salimos estábamos perdiendo por tanto, porque el que pierde no llama en la política. No dice nada. Bueno, entonces, ese tipo de cosas hizo que me fueran dando, yo asumiendo una serie de responsabilidades alrededor de Jacobo, sin tener militancia en el PRD. Nada de eso. Pero yo tengo una característica también, que era amigo de los otros. En el PRD se usaba que el que era de Jacobo era enemigo de El Salvador, o era enemigo de Peña Gómez, y ese tipo de cosas. Entonces, ahí viene el tema, se mata el presidente, yo estoy en mi emisora, que estoy haciendo la Feria de Santiago, donde hoy está el Teatro Nacional. Yo decía, se había caído la feria ganadera en el 79 en David, y no se hacía competencia de ganado. Entonces yo allá hice una cosa con la ayuda de Hipólito Mejía, de darnos la madera para hacer los ranchones, la cana, la buscábamos, y ahí se había un jurado y se llevaban muchos artistas. Milagro García, que en esa época, bueno, trabajaba aquí también, era la que trabajaba, la vendedora mía y la que se ocupaba de todo, buscaba a todos los artistas del mundo y hacíamos una gran actividad. Y entonces con esa relación que usted fue desarrollando con Jacobo Masluta, entonces ¿no le sorprendió tanto que cuando él tuvo que asumir la presidencia, entonces lo nombrara secretario de la presidencia? No, yo actué como tal, pero yo no estuve nombrado en nada. ¿O le pidiera que fuera? Un día había que ir para afuera y me llaman a mí que el presidente quiere verme. Y yo le dije, yo no quiero ver al presidente, porque en una reunión que estábamos allá el otro día del caso, Jacobo me dice: Andrés, tú no vas para... Digo, yo tengo que ir a Santiago porque tengo la emisora allá, el trabajo. Y dice, no, tú no vas para Santiago. ¿Cómo no? Tú te quedas aquí cuidando mi despacho y para que me diga quién entra o quién no entra al palacio, porque había un rumor de golpe de Estado. Entonces usted se queda sin designación ninguna, por amistad y confianza. Ahí, bueno, de ahí pasa eso. Y cuando me llama a las 10 de la noche: Andrés, ¿dónde tú estás? ¿Dónde usted me dejó? No, tú me dejaste, pues dijiste tú. Y bueno, pues de eso se paga bien. Había un viaje a Cuba, los centroamericanos del Caribe, y yo le digo, bueno, yo me voy para Cuba con la delegación. Me dice, no, tú no vas para Cuba. Entonces ahí me manda a Palacio, entramos, Elige Lerú, Sánchez, Gustavo Sánchez y yo. Sánchez Díaz. Sí, y entramos donde el presidente. Antes de eso, la persona que le encargó para que hablara conmigo mandó entrar a su despacho, donde estaba ahí solamente a Chichi Selman, a Chiqui Troncoso, y ¿cuál fue el otro? Bueno, otro de los amigos más. Y a mí me dejan fuera. Yo me doy esa curillada y me voy del despacho.
Cuando un día me llaman yo vivía, mi oficina estaba al lado de la casa de Jacobo, en la Independencia, cerca de él, una casa grande que tenía alquilada. Y me llaman que el presidente me quiere ver. Digo, no, pero a mí no me interesa hablar con el presidente. Digo, no, pero hasta que el hombre me dijo, ¿usted quiere que me voten? Claro. Porque aquí llama el jefe ayudante, llama cada 5 minutos que si ya usted está en Palacio, que si usted va. Al final voy por el coronel. Estoy en camisa manga corta, llega José Coporán, un hermano de Loco Parán, que era mi contable, y en su carro, cuando íbamos saliendo, cogimos la el carro del vicepresidente, y en el de atrás, que era de seguridad, nos metimos y entramos a Palacio por la misma vez que él entró. Y me sale lavándose la mano el Palacio del baño y me dice, ¿de que tú te has hecho enemigo mío? Digo, no, hay 3 razones por las cuales no soy tu enemigo. La primera, soy tu amigo y tú eres mi amigo. La segunda, tú eres mi líder político. Y la tercera, tú eres presidente de la República. Ningún pendejo se va a hacer enemigo del presidente de la República. Esta es la primera parte de un encuentro con Andrés Van der Horst Requena, que se tiene que comprometer a venir el próximo miércoles. Muchísimas gracias, Andrés. Tú no te imaginas cómo está el público. No, la gente está escribiendo, esto es una locura, pero llegó el gobierno que estábamos esperando, el gobierno de la tarde. Hasta mañana.